Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con Sonia Leso, secretaria general de ANSAFE Provincial, el gremio de los docentes estatales de la provincia de Santa Fe y de Cetera. Una situación muy particular, Sonia, la que estamos viviendo con el tema de la pandemia, esta discusión que se está dando sobre el sistema educativo, me parece que todavía no se internaliza en el conjunto de la sociedad de la gravedad del escenario, ¿no? Y hablando de la situación en particular, han elaborado un estudio desde Cetera sobre, bueno, el impacto del COVID en las escuelas, en Santa Fe particularmente. Si podés hablarnos al respecto, te agradecemos. Sí, el estudio es un estudio que de alguna manera plantea la incidencia del COVID en las distintas provincias. Nosotros puntualizamos con el equipo de médicos, epidemiólogos y matemáticos que trabajan con nosotros en la provincia de Santa Fe, con una gran preocupación por el aumento de casos, particularmente una discusión que fue de alguna manera sesgada mediáticamente e incluso políticamente con respecto a ese falso debate para nosotros sobre presencialidad sí o no. Nosotros veníamos señalando que el aumento de casos en la franja etaria que va de niños, niñas y jóvenes en la edad escolar pasó tuvo un aumento porcentual en esas franjas etarias del 570%, mientras que en la franja etaria de 40 a 59 aumentó 331 y en la franja de más de 60 aumentó 290. La otra cuestión que señala nuestro estudio es la incidencia, que quiere decir la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, y la razón, que es el índice de replicación o multiplicación de casos cada 14 días. En nuestro estudio, una gran porción de la provincia, diríamos la mayoría de los departamentos, se encuentra en riesgo epidemiológico sanitario muy alto, y hay una parte importante de los departamentos que están en alerta sanitaria, con índices altísimos y además con una complicación muy grande que tiene que ver fundamentalmente con el agotamiento del sistema de salud, porque lo que ha pasado es que aquí no estamos discutiendo de educación, no estamos discutiendo de medidas educativas, estamos discutiendo de medidas sanitarias que tiendan a proteger a la población. Claro, claro, Una de las claro. cosas que despertó nuestra alarma es que los delegados seccionales de los departamentos de la provincia nos comienzan a informar a partir de, comenzó más profundamente hace 2 semanas, de la falta de camas críticas, es decir, camas COVID o respiradores en sus departamentos. Esa situación nosotros la veíamos viendo en Rosario, en Santa Fe, en Constitución, en San Lorenzo, en Las Colonias, en San Martín, en el departamento Castellanos y en una parte del departamento San Cristóbal, con una incidencia de casos muy alta para la población que vive en esos departamentos, y con, en algunos casos, SANCO, en algunos casos hospitales locales, pero que muchos de esos departamentos, olvidé incluir San Justo, muchos de esos departamentos derivaban a Santa Fe o a Rosario, con lo cual, colapsado o saturado el sistema de salud de Santa Fe o de Rosario, o Reconquista para el norte, o Rafaela para el centro norte, la situación que pasó es que empezó a haber problemas con la derivación de pacientes, no solo maestras, sino de la población en general, por supuesto. Eso y el aumento de casos en las escuelas nos preocupó y nos alertó mucho. El cierre de burbujas, el tema del aumento de casos de docentes y de estudiantes contagiados, verdaderamente nos alertó mucho. El informe, para hacer el informe también estuvimos en contacto con pediatras que son del área de epidemiología pediátrica,
personas muy destacadas que lo que nos informaban es que además de la baja de edad de los contagiados por dos factores, uno, el tema de la vacunación de los adultos mayores, y el otro, la mayor circulación del virus de Manaus o de la cepa Sí, sí, de la británica que cepa. están circulando acá en la región centro, que son altamente contagiosas, pero además afectan más a la población joven. En ese sentido, nosotros le pedimos a las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, junto no solo a ANSAFE, sino también lo hemos planteado distintos actores del movimiento sindical santafesino, tanto de la CTA como de la CGT, el tema de que haya restricciones porque estábamos viendo una situación grave para las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, hay datos reveladores, más allá de lo que plantea este estudio que mencionás. Sonia, el propio intendente de la ciudad de Rafaela, lo charlábamos recién fuera de cámaras. En estos días dio un dato que es muy estremecedor, ¿no? Porque el 38% de los niños o de los adolescentes menores de 15 años hisopados dio positivo de COVID, ¿no? Es un dato realmente muy impactante y pone de manifiesto lo que está pasando realmente, más allá de cualquier especulación política, más allá de cualquiera de estas discusiones que se está dando, me parece más teñida por el escenario electoral 2021, ¿no? Porque ese es el problema que estamos teniendo, cuando lo electoral contamina la discusión sanitaria y la realidad, ¿no? Lo que está sucediendo. Yo creo, sí, efectivamente, porque además lo hemos visto en muchos sectores, en distintos sectores de la vida política, y yo creo que los políticos deberían, o los sectores políticos, los diversos sectores políticos, tanto oficialismo como oposición, hacer una pausa en la campaña electoral y recordar que se deben a la población que los votó, a ambos, tanto oficialismo como oposición, y que primero está la vida y el cuidado de la salud. Entonces, politizar la pandemia para mí es el peor efecto de esto que se está viviendo. Por eso vos veías que en distintas circunstancias se iban pasando la pelota hasta que en su propio departamento no había camas. Entonces, esto verdaderamente no puede suceder. La situación de los médicos, de las enfermeras, de los camilleros, de todo el personal de salud es verdaderamente compleja. Nosotros estamos en contacto con médicos de toda la provincia, nuestros seccionales están en contacto con los directores de los hospitales o de las clínicas, y la verdad que lo que han vivido en este tiempo ha sido desolador, porque además, como vos decís, se ha politizado la pandemia, y yo creo que es lo peor que puede pasar, porque estamos hablando de salvar vidas y del cuidado, y además se dan señales muy contradictorias a la sociedad. Seguro. Debería haber un gran acuerdo sobre este tema, que es primero la vida, y en ese sentido deberíamos todos juntos estar pensando cómo hacemos para que, cumpliendo las restricciones, cumpliendo el cuidado de la salud, se bajen los casos cuanto antes de forma urgente para poder retomar las actividades, porque si no lo que va a pasar es lo que pasó en Europa, que es que terminaron cerrando todo por 30 días o más. Pasó en Gran Bretaña, pasó en Francia, pasó en España, pasó en Alemania, pasó en Australia. ¿Por qué no pasaría en Argentina, no? Claro, Me parece que una manera de prevenir es realmente el cuidado individual y colectivo, el respeto por las normas que están vigentes y preservar la salud de todos. Sonia, cambiando un poco de tema, es un escenario político latinoamericano muy complejo, ¿no? Tenemos una realidad muy compleja y teñida, por supuesto, con la pandemia que le da su característica particular, ¿no? Lo que se está viviendo en Colombia, en Chile, en Perú, son situaciones políticas que de alguna manera ameritan la mirada de los trabajadores
Sabemos que vos tenés contacto estrecho con distintos dirigentes de aquellos países, pero también una mirada sobre lo que está sucediendo particularmente en estos países. Sí, justamente esta semana tuvimos un conversatorio con los dirigentes sindicales de los sindicatos docentes de Colombia, el sindicato docente que sería la FECODE, que es el sindicato docente mayoritario de Colombia, que es como si fuera la CETERA de Argentina. Es un sindicato muy parecido porque es un sindicato, primero, muy numeroso, uno de los sindicatos más grandes del país. Segundo, porque tiene una gran tradición pedagógica, tiene un equipo que trabaja mucho las cuestiones pedagógicas, muy cercanos a CETERA, muy cercanos a nosotros. Hemos trabajado durante años, especialmente bajo el lema de Escuelas Territorio de Paz, y el sindicato ASPU, que es el sindicato de los docentes universitarios, que también está afiliado a la Internacional de la Educación. La verdad que lo que ellos describieron de lo que están viviendo en Colombia es desolador. Nosotros ya veníamos viendo que desde el triunfo de Duque había comenzado la persecución a líderes sindicales. Fueron asesinados varios maestros, previo ahora a las grandes movilizaciones a partir de la asunción de Duque y la derrota de Santos, que durante el gobierno de Santos estaba bastante encaminado el diálogo de paz. Sí, sí. Y la posibilidad de que haya paz para Colombia con la intervención de los europeos, con las reuniones que se realizaban en Cuba, con mucho apoyo de la CCI, de la CCA y de la Internacional de la Educación. A partir del triunfo de Duque se endurece, esa situación se vuelve a políticas de ajuste muy pero muy duras, y se amenaza de muerte, se asesina a líderes sindicales, sociales, y bueno, y tenemos las revueltas de este mes de mayo, terribles, levantamientos que tienen que ver con el aumento de la presión impositiva, especialmente sobre los sectores bajos y medios, y una gran movilización parecido al fenómeno de Chile, que comenzó con estudiantes universitarios y docentes y que se extendió a todos los sectores sociales y sindicales. Sonia, te queremos agradecer estas reflexiones, y volviendo a lo local, para cerrar esta nota, ojalá que las autoridades y el conjunto de la comunidad reflexionen, sigamos reflexionando en conjunto para entender la gravedad de la situación, ¿no? Ojalá esto se entienda prontamente y bueno, se supere esta pandemia que tanto nos está afectando. Te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos en otro momento. Gracias, muchas gracias, hasta luego.